¿qué tal? Bienvenidos a este viaje hacia lo extraordinario. Hoy abrimos este espacio con historias que hablan de fortaleza, de dignidad y de la firmeza humana incluso en los escenarios más adversos. Historias que no siempre ocupan titulares, pero que revelan realidades profundas que no podemos ignorar. Yo soy Ángela Collazos y esto es Extraordinario, porque lo que nos une son las historias, pero contadas de otra manera. Un colombiano cruzó la frontera para volver a casa y desapareció. Iván Colmenares pasó casi un año detenido en una cárcel de máxima seguridad en Venezuela, sin juicio, sin abogado y sin explicaciones. ¿Cómo resistió vivir borrado de la vida de su familia, las humillaciones, las injusticias y las condiciones insalubres de ese lugar? Hoy nos cuenta cómo un paso cotidiano en la frontera le costó un año de libertad. Además, durante 15 años, Juan David Rodríguez estuvo perdido en el infierno de las drogas más adictivas, las inyectables. Habitó la calle, tocó fondo y estuvo al borde de no volver. Pero mientras él caía, hubo alguien que siempre estuvo tras su sombra, creyendo en él. Que por más que intentara salir y volviera a recaer, siempre creyó en él. Se trata de su madre, que caminó sola las calles más peligrosas, que esperó llamadas que no sabía si llegarían y que se negó a rendirse cuando todo parecía perdido. Y también, en un mundo obsesionado con lo visual, Emanuel Durán dirige una emisora sin ver una sola pantalla. No mira relojes, no necesita imágenes para hacer de manera impecable su trabajo. Él solamente escucha, y en la radio escuchar es poder. Hoy les tenemos la historia de un joven que perdió la vista al nacer, pero que encontró en el sonido una forma distinta de dirigir una emisora de radio. Empezamos. Caminar por uno de los puentes que divide a Colombia de Venezuela no es un acto cualquiera. Para Iván Colmenares es volver al lugar donde su vida se partió en dos. Allí comenzó una historia marcada por el silencio, la incertidumbre y el miedo. Iván no cruzó armado, no militaba en política, no huía de la justicia. Cruzó como miles de colombianos para regresar a casa. Pues terminó pasando un año detenido en una cárcel de máxima seguridad en Caracas, sin cargos en su contra, sin juicio y sin saber cuándo volvería a ver a los suyos. Esta es la historia de uno de los tantos atropellos que se han cometido bajo el régimen chavista en Venezuela. Yo creo que los sentimientos pues son bastante grandes, bastante fuertes, porque esto es una historia que lo deja a uno marcado para siempre. Y el estar aquí pues me genera un poco de ansiedad, de no querer ir más allá y de quedarme aquí. Estos son los sentimientos de un colombiano que perdió un año de su vida en el olvido, en una cárcel de máxima seguridad en Venezuela. Su único delito, transitar por las vías de ese país. Él es Iván Colmenares, un abogado cucuteño que vivía en Arauca al encontrar mejores condiciones laborales. Trabajaba para una ONG con sede en Cúcuta. Sin embargo, era el profesional indicado para ser enviado a otro territorio a implementar nuevas iniciativas. Su experiencia e idoneidad hicieron que fuera elegido para ese objetivo. Por circunstancias laborales, la corporación en la que yo trabajaba me envía hacia la ciudad de Arauca porque íbamos a implementar un proyecto nuevo, íbamos a abrir una oficina nueva y pues yo era la persona con experiencia que iba a retomar todo el conocimiento y lo iba a aplicar allá en el territorio araucano. Entonces es por eso que decido desplazarme hacia la ciudad de Arauca desde el año 2023 para trabajar con un proyecto de violencia de género enfocado a diferente clase de población, como son víctimas del conflicto armado, madres cabezas de familia, entre otros. Yo llegué en enero del 2023 hasta el 1 de noviembre del 2024, que es donde desafortunadamente pues fui capturado por las autoridades venezolanas. Cruzó la frontera buscando regresar a casa a visitar a su familia. Nunca militó en política, no portaba armas, no debía nada. Aún así, fue retenido en un operativo militar y señalado sin pruebas. En cuestión de horas pasó de ser un trabajador formal a un sospechoso, una palabra lo suficientemente ambigua para justificarlo todo. No era la primera vez que lo hacía, yo ya lo había hecho en anteriores oportunidades, entrando al territorio venezolano de manera regular.
para nadie es un secreto que pues las vías nacionales del territorio colombiano pues están deshechas, están destruidas, entonces es más fácil viajar por el territorio venezolano, y si nos ubicamos geográficamente en el mapa de Colombia, encontramos que es más fácil llegar por Venezuela que por inclusive Colombia, porque toca dar una vuelta más grande. Entonces pues básicamente pues esa fue la motivación por la que yo quise cruzar, entrando de manera regular, sellando mi pasaporte con mis sellos al día. Y es ahí donde un funcionario me detiene y me dice que me tiene que hacer una entrevista, en donde me dice que debemos esperar la autorización para poder sellar mi pasaporte, debido a que mi perfil de pronto representaba una alerta, o que debían esperar una autorización de Caracas. Es ahí donde él a las 6 de la tarde me dice que debo acompañarlo a Gualdualito, que es la oficina de ellos, supuestamente, y pues bueno, desencadenó pues el resto del suceso. Eran las 6:30 de la tarde. En ese punto de control de las autoridades venezolanas, no solamente había sido solicitado, sino que no lograba obtener una explicación de lo que estaba pasando. A partir de allí, todo fue confusión. Pero creo que en el país en ese momento había como una paranoia generalizada tras los hechos ocurridos el 27 de julio, que fueron después de las elecciones que hubo de presidente en Venezuela. Era 25 de noviembre de 2024 y el calor ya se pegaba a la piel como una condena anticipada. Nadie le explicó por qué estaba allí. Nadie le mostró una orden judicial. Solo le dijeron que esperara. En realidad ellos juegan mucho con la mentira y el engaño, y con falsedades y con mentiras te van llevando de un punto a otro hasta que ya tú estás literalmente en Caracas y estás a orden y a merced de ellos, pero ellos, por lo menos a mí, pues no me dicen nunca que usted está detenido, usted está secuestrado, usted tal cosa. Simplemente acompáñenos allí, eso es normal, es de rutina, no sé qué. Pero pues en realidad estamos viendo una violación al debido proceso increíble, una violación sistemática de derechos, porque te encapuchan, te esposan y te llevan hasta diferentes puntos y juegan con tu comunicación con las personas, no te incomunican, literalmente te desaparecen. Ellos nunca me dijeron que yo iba a estar en una cárcel o que yo iba a pasar un tiempo en una cárcel. Es como que tranquilos, esto es un proceso, en algún momento se van, pero pues están aquí por seguridad, pero en realidad estaban en una cárcel de máxima seguridad en Caracas. Iván aprendió rápido que sobrevivir no era solo resistir el hambre o la falta de agua potable, sino conservar la mente intacta. El trato pues pésimo, la verdad, pues creo que las condiciones y todo se presta para que no estés bien dentro de una celda 24 horas, tu salud mental, tu salud física, el hecho de no saber nada de tu familia, creo que te juega una mala pasada todos los días. ¿Qué pensaba usted al inicio cuando se vio en una cárcel y aparente motivo para estar ahí? Pues en realidad me costaba mucho creer que yo estuviera en una cárcel. Yo creí que era como un lugar en donde iba a estar un tiempito y me iba a ir, pero pues, en realidad el tiempito se extendió un poquito más. Pero luego comprendí que era una cárcel, aunque ellos, cuando empezaron a llamarnos PDLs, que eran privados de libertad, pero porque yo le decía a los custodiantes que porque estaba ahí, que si yo estaba preso, y él me decía, no, usted no es un PDL, un privado de libertad, yo estoy preso. O sea, no entiendo por qué maquillan tanto la cosa. Angie Colmenares es la única hermana de Iván. El tiempo para ella dejó de avanzar el día que él desapareció. No sabía qué hacer con mi mamá porque ella se encontraba aquí en Cúcuta sola, yo estaba en Bogotá, no sabía a quién decirle. Nosotros tenemos unos tíos en Arauca, yo me comuniqué con ellos me ayudaron preguntando, ellos me decían, no sé, que iban a hacer lo máximo que pudieran porque pues también era una situación muy peligrosa. Los primeros días fueron de trámites inútiles y puertas cerradas. Caminó pasillos institucionales donde el aire olía a resignación. Habían dicho que había la posibilidad de que lo soltaran si no le encontraban nada. Entonces, bueno, esa noche fue terrible. Yo me acuerdo que me había ido con el amigo de él para a un lugar de pollos a llorar como hasta la 1 de la mañana.
Entonces fue súper caótico esa noche. Yo no sabía qué decirle a mi mamá me había preguntado que qué sabía de mi hermano, porque ellos no habían tenido una buena comunicación en ese momento, y qué sabía de mi hermano, porque él ya había avisado que venía. Entonces yo le dije, no, es que él no pudo viajar, y me dijo que se iba a ir para una finca. En esa finca no tiene señal. Usted sabe cómo son ese tipo de fincas por allá. No sabían si estaba vivo o muerto o qué había pasado, pero una llamada les regresó la esperanza de volver a verlo. Pasaron 7 meses, que fue la primera llamada que yo pude tener con mi familia, de 5 minutos, una llamada vigilada con personas al frente en altavoz. No podíamos hablar cosas muy explícitas o que tocáramos temas políticos o algunas otras cosas. Era una llamada vigilada simplemente para decir que estábamos bien. Un poco corto también, y además después de 7 meses de estar usted incomunicado de su familia, pues no era mucho lo que se podía hablar en ese momento. Para mi mamá fue un alivio al menos saber que yo estaba vivo, porque mi mamá no sabía si yo estaba vivo o muerto. Entonces, pues yo creo que la llamada fue una total euforia, llanto, lágrimas, tantos sentimientos que se encuentran después de no saber de tanto tiempo de tu ser querido, ¿no? En Colombia su nombre empezó a circular entre oficinas, consulados y listas de desaparecidos. Su familia y amigos lo hicieron todo buscando ayuda a alguien que pudiera traerlo de vuelta. Podía salir a tomar el sol, realizar algunas actividades físicas, pero lo horrible y frío del lugar, según describe, mantenía la moral baja. Uno tiene que aferrarse a algo estando allá, y es a un sentimiento, es a algo, y yo me aferré a querer volver a ver a mi madre, porque yo sabía que yo no era de allá, yo allá no me iba a morir, yo tenía que regresar a mi país, porque no creas, la salud mental juega en contra tuyo, y eso te hace llevar a que tu salud física desmejore, a que tu salud física se vea un poco afectada, porque te empiezas a tener ataques de ansiedad, a jugar con síntomas que no existen, a tener descontroles nerviosos. Entonces es un poco difícil y duro, pero hay que aferrarse a algo, y era volver a ver a mis seres queridos. Después de casi un año, sin juicio y sin pruebas, llegó la misma arbitrariedad que lo había encerrado. Una mañana le dijeron que recogiera sus cosas. No hubo explicación, ni disculpas, ni documentos claros. Encapuchado lo sacaron de la cárcel. Era libre, sin saberlo hasta verse nuevamente en Colombia. Yo llegué el 25 de noviembre del 2024 a SEDMAS, y estuve hasta el 24 de octubre del 2025. Estuve 360 días recluido, y pues la verdad, pues nunca supimos si íbamos a salir o no. El día que realmente pasó la liberación, había salido un comunicado el día anterior, algo, no me recuerdo si era sobre el gobierno o era una noticia que había a nivel general de que iban a soltar a unos presos políticos, pero no decían dónde, no decían quiénes, no decían... O sea, no había una noticia donde uno dijera, uy, van a soltar presos políticos colombianos. No sabíamos si eran de otros países, no sabíamos realmente. Estábamos todos como muy desesperados, como si iban a llegar o no van a llegar, hasta que llegaron. Primero llegó la primera van, y todos grité, y algunos sacaban la cabeza para ver a sus familiares, y nosotros busque y nada. En la primera van venía otra van, lo mismo, nada. Había un tercer carro con 2 o 3 personas, y yo decía, es que no reconozco a mi hermano, que no lo veo por ningún lado, no lo encuentro, ¿será que no llegó? Cuando de la nada alguien nos dice, míralo allá viene caminando solo. Iván cruzó la frontera con la mirada distinta. Había recuperado la libertad, y el abrazo con su mamá, su hermana y amigos lo fueron todo. Yo nunca supe. Yo me di cuenta cuando me quitaron la capucha y vi el puente de tienditas, y yo estoy en tiendita. Volver a ver a su mamá, a su hermana, a sus amigos y familiares le devolvió la vida. Ese abrazo cargado de lágrimas le recordaron a Iván, aunque inicialmente con incredulidad, que su deseo de volver se había cumplido y que la horrible pesadilla había quedado atrás. Yo miro los videos de mi liberación y estoy un poco perdido como del tiempo y del espacio, como que no capto que estoy ahí.
O sea, como que hablo por inercia, pero no, en realidad no soy consciente de que esto era libre, de que estaba liberado. No sabía qué sentir, si felicidad o tristeza, pero más que todo yo creo que fue un alivio verlo con vida, verlo bien. Bueno, se puede decir que bien entre comillas, porque uno no creo que esté completamente bien después de vivir esa experiencia. Iván no busca venganza, busca que su historia se conozca, que no sea una cifra más entre los detenidos arbitrariamente en el vecino país, que se entienda que detrás de cada caso hay una familia rota, un proyecto de vida suspendido, un año que nadie devuelve. Se estima que al menos 20 colombianos más se encuentran en cárceles venezolanas sin aparente causa o pruebas que los incriminen, según las mismas familias que esperan su regreso. Sin embargo, según cifras extraoficiales, podrían ser más de 800 las personas que están tras las rejas en Venezuela. En este momento creo que estoy en terapia, yendo a donde mi terapeuta porque pues el shock emocional es bastante fuerte, tu proyecto de vida cambia, tus planes cambian, tu lugar de residencia cambia. Yo no vivía en Cúcuta ya hace 2 años y otra vez volver a mi ciudad fue como que, bueno, como que a veces me encuentro un poco perdido. Pero me he enfocado también en querer buscar la liberación de mis compañeros que quedan allá todavía detenidos en Venezuela, haciendo 1001 cosas para que esto se pueda lograr, se pueda dar en una que otra reunión donde pueda de pronto yo dar mi granito de arena desde mi experiencia, desde lo que viví, ayudarlos a salir a ellos de esa situación. Actualmente, Iván intenta superar el peor año de su vida en medio de actividades en las que sienta que está recuperando el tiempo perdido, ese episodio que le robó 1 año de días y noches en libertad. Para Iván, el sinsabor de la falta de apoyo del Estado colombiano es un trago amargo que aún no logra pasarse. No hubo gestiones contundentes, tuvo que pasar 1 año de su vida en una cárcel de máxima seguridad y ni siquiera aún estando en libertad, el mensaje ha sido positivo. Es triste y frustrante que el gobierno colombiano no haya hecho nada por mi liberación, o no se haya pronunciado al menos, o después de mi liberación ellos no se hayan pronunciado en querer saber cómo estoy, en preocuparse de nuestra salud mental, preocuparse por nuestra salud física, de querer apoyar a nosotros, porque nosotros tuvimos un detrimento patrimonial bastante grande. Yo estuve 1 año secuestrado, detenido en territorio venezolano, y pues nadie pregunta. Cada casa tiene su gotera, ¿no? Entonces nadie pregunta en cómo está, está bien, está durmiendo, está comiendo, cómo le ha ido. Entonces es bastante decepcionante el actuar del gobierno, el actuar de las instituciones, porque pues estamos en el olvido. Hoy Iván intenta volver a empezar. Trabaja, abraza a los suyos y agradece lo cotidiano. Ahora hace parte de la Defensoría del Pueblo con el objetivo al frente de ser una voz viva que ayude a que todos los colombianos presos en el vecino país regresen a casa. Sin embargo, su historia queda como testimonio de una herida abierta, la de quienes perdieron la libertad sin culpa y sobrevivieron para contarlo. Que viene un actuar social, un líder, como un liderazgo en pro de sacar a mis compañeros que quedan dentro de Venezuela, secuestrados, injustamente retenidos, porque realmente yo lo viví, yo lo sufrí y pues quiero lucharlo porque ellos son los que realmente nos necesitan, porque no tienen voz, están allá perdidos en silencio. Gracias por continuar en este viaje hacia lo extraordinario. Durante 15 años, Juan David Rodríguez vivió en el límite. Se inyectó drogas, habitó la calle, sobrevivió como pudo y no se imaginan al estado al que llegó. Pero mientras él descendía, alguien seguía allí, a su lado, no importaba dónde estuviera. Claudia Patricia Zapata, su madre, aprendió a medir el tiempo en ausencias, recaídas y llamadas que no llegaban. Soportó el miedo, la culpa y el agotamiento, convencida de una sola cosa: rendirse era resignarse a perderlo para siempre. ¿Cómo lograron salir juntos de ese infierno? Escúchenlo ustedes mismos. Flaco, consumido por la droga, empezando a probar drogas nuevas. Uno con 15 años viviendo solo, y que más que me gusta, empecé a experimentar. Cuando menos pensé fue que probé la heroína, probé el bazuco, probé muchas, es cantidad de drogas inimaginables que uno puede decir, pues cómo llegué yo a esto.
y tras metido en el bajo mundo empecé a vender cosas en los semáforos, chicles, agua de limonada y sobrevivía. Su nombre es Juan David Rodríguez Zapata. Hoy es promotor ambiental, pero estuvo 15 años perdido en el mundo de las drogas inyectables. Hoy es testimonio de que por más que cueste, por más que se recaiga, sí se puede salir de ese abismo. Ver todo lo que se superó, todo lo que se hizo, y es muy agotador, porque eso es muy agotador. Uno como madre reniega, se cansa de insistir, de estar pidiendo, porque también uno pide tanto y tanto, que uno quiere pues como que se haga efectivo ahí mismo. Y yo decía, Dios, ¿pero cuándo? Un día dije yo, que sea tu voluntad, no la mía. Pero ayúdenme que esto no sea tan fuerte, que el dolor sea como más soportable de verlo a él en la calle, comiendo basura. Detrás de su sombra siempre estaba su madre Claudia Patricia, quien llegó a recorrer sola las calles más peligrosas de Medellín, amparando a su hijo en una lucha incansable por algún día verlo recuperado. Esta mujer aprendió a medir el tiempo de otra manera, no en días ni en meses, sino en ausencias, en recaídas y en llamadas que no sabía si llegarían. Ya uno cuenta con mucha alegría todo, pues ya, yo ya no lloro, no, es que no. Antes era un mar de lágrimas, pues por todo, el cocinar, el clima me afectaba demasiado. Si llovía, qué tristeza. Esos solazos, yo decía, ay, qué pecado de mi niño en la calle, tal y tal cosa. Pero no, ya ahora todo es, pues yo ya ahora lo cuento con mucha alegría, ya no es tanta tristeza. Pues ya no hay por qué. Pero ¿en qué momento Juan David se perdió en un viaje que parecía no tener regreso? ¿En qué momento ese niño de 15 años, caracterizado por ser auténtico, aventurero e independiente, cruzó los límites del infierno? Las malas amistades. Me fui relacionando muy mal. Yo desde niño siempre me gustó mucho jugar fútbol. Yo era juegue, para la cancha, me volaba hasta sin permiso para la cancha. Pero era eso de fútbol y ya después empecé a ir a la salida, a parcharme con los manes de allá, a fumar, etcétera, a consumir, a meter la plata a las maquinitas. Entonces ya empecé a decir muchas mentiras en la casa y ya cuando menos pensé me fui. Rápidamente ese mundo lo absorbió. Se fue de su casa y vivía una rutina de libertinaje. Convivió con una mujer que más que apoyo fue mala influencia y llegó a un punto en el que estaba dispuesto a probar lo que se pusiera al frente. Cuando menos pensó, ya había tocado fondo. Era farmacodependiente, habitaba la calle, sobrevivía por el consumo, se enfrentaba a todo tipo de situaciones al prejuicio. El prejuicio es terrible porque uno sabe que no está bien y más gente que es, pues se puede decir vulgarmente, pues ignorante porque no saben la enfermedad que sufre el consumidor como el de la heroína. Yo era uno de que yo me quedaba amarrado con la jeringa pegada, dormido. Y uno veía pues cuando se levanta la gente en los buses lo miraba, y, ay, ese que miedo ese con la jeringa, que lo chusea uno, etc. Sin embargo, uno no buscaba hacerle daño a nadie, uno mismo se hacía sus heridas, sus cicatrices, por la ansiedad y por saber que necesitaba estar aliviado. Y a los mismos riesgos de la calle. Me dieron 3 puñaladas durmiendo, literal durmiendo. Y entonces siempre va a haber peligro en la calle, siempre va a haber discriminación, y todas esas cosas porque uno mismo se fue a ese mundo y eligió ser eso, porque uno mismo eligió ser eso. Entonces eso se ve todo un poquito. Ese drama no era solo de Juan David, porque ¿quién no sufre más por un hijo que la propia madre? Claudia era consciente de la situación de su hijo y sabía que buena parte de la responsabilidad para salir de allí estaba en sus manos. Si ella no luchaba, ni siquiera él, ¿quién más lo haría? No había límites para buscarlo. Reconocía que era un riesgo a lo que se enfrentaba, pero para ella era más aterrador perderlo para siempre. A él le decían, hoy me muero.
Entonces yo aprendí a conocerme todos esos lugares, yo me recorría todo ese centro y yo les preguntaba a los habitantes de calle, hey, ¿han visto ahí me muero? Ay, veo, acabo de pasar por allá, y acabo yo no sé qué. Y yo iba caminando y cuando ya me sentía muy agotada, yo le decía a uno de ellos, me lo va a ir a buscar. Y yo les daba 2.000, 3.000 pesos y entonces lo buscaban y le decían en dónde yo estaba esperándolo. Luego cogimos de punto de encuentro donde les cambia la alcaldía las agujas. Luego él me llamaba y hacíamos citas para encontrarnos en determinado punto del centro. Independientemente, yo siempre le pedía a San Miguel que me lo pongan en el camino para saber si mi niño está bien, si está bien, y siempre me lo ponía. Siempre yo lo encontraba y ellos todos como que se parecen en lo sucio, en los costales, en todo. Y yo siempre lo sacaba a él. Sabía que aunque él tenía disposición y voluntad de salir de ese mundo, la adicción no es una condición fácil. Por eso, la iniciativa debía ser compartida y ella no escatimaba esfuerzos en hacerlo. Él nunca me decía, ayúdeme, yo era la que insistía que buscáramos, que saliera, que mirara, que yo creía que con el amor que yo le tenía, eso era tan fácil. Cuando él me llama y me dice, me llama una trabajadora social y me dijo, Juan David está caído en esto y en esto y en esto. Cuando él me lo pasó, yo le dije, es que él siempre dice lo mismo. Cuando me lo pasó y me dijo, ¿qué hubo, ma? Y yo, ¿qué hubo, mi hijo? Que me dijo, ma, a ver si me va a ayudar. Yo me quiero salir de esto, yo ya no quiero más esta vida. Entonces yo le dije, ¿qué hay que hacer? ¿A dónde hay que ir? Y me dijo, yo estoy acá en La María, tenemos que hacer un proceso. Y yo ahí mismo me organicé y llegué a La María. Y ahí fue donde me explicó lo de esos 7 meses, pero que él seguía en la calle. Y yo le dije, listo, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Ahí estoy, vamos. Para David, la farmacodependencia es el momento más oscuro de su vida. La describe como el peor infierno del que intentó 1000 veces salir, pero escapar parecía imposible. La gente piensa que no, que eso no enferma, que eso con acetaminofén y con Dios se puede. Y yo era sudando frío, desmayado, de todo. Lo único que me calmaba el dolor era medio dormir, pero me levantaba y volvía a la realidad con ese dolor en los huesos, cólicos, lo que le hace la farmacodependencia por el consumo a los opioides. No era sencillo. Su madre, con años de perseverancia, más que nadie lo sabía y entendía que era clave dimensionar el proceso, ser consciente de lo que pasaba. Entender de que es una enfermedad tan grave. Eso no es delicado, eso es muy grave. Porque uno no entiende, uno como madre no entiende, cree que es que Dios no quiere. Ah, eso es que usted no quiere, es que usted yo no sé qué. Yo le decía, ¿usted por qué no se baña? ¿Usted por qué no se baña? Mire que aquí hay casas donde se bañan. Es que usted no es sino cochino. No, es el consumo. Es el consumo, los olores, porque él venía aquí con la bolsa, con el sacol, y tener que aceptarlo. Yo le he quitado las agujas de ahí en La María, casi lo llaman, y yo me fui, papi, ya lo van a marcar cuando salgo, todo ensangrado, con la agua. Eso es muy duro, porque yo llegaba y lo limpiaba y lo sobaba y botaba 3 lágrimas, y yo, venga, papi, que ya lo van a llamar. Yo decía, no, es que eso es impresionante. El proceso más duro fue superado, pero la vivencia de aquel momento persiste. Juan David mira atrás y le cuesta creer dónde estuvo. Diría que se desconoce frente a su vida hace un par de años. Por eso hoy tiene su propia consideración, la misma que le ha permitido tener una nueva oportunidad. ¿Cómo me considero yo hoy? Un valiente. Valiente porque en todas las ciudades, para nadie es un secreto que en la ciudad hay mucho consumo. Hay mucho consumo, drogas más leves, drogas más pesadas, pero uno siempre mantiene la batalla y dice no. Podemos compartir, ser amigos, pero yo allá no vuelvo. Yo ya supe lo que es estar ahí y mucho más peor. Ya soy una persona más responsable, más cumplida con mi trabajo. Ya acato más órdenes porque yo era uno de que no. Las órdenes, la ley. A mí no me gusta la ley, a mí no me gustan las normas. Ya tengo un trabajo donde tengo que cumplir normas.
donde me tienen responsabilidades porque soy el encargado de bodega todos los días. Entonces, esas cosas son como dice, todo puede ser para bien. Y muy bendecido porque yo toqué puertas y todo el mundo al ver mi cambio, al ver lo que era yo hace 5 años a lo que soy hoy. Todo el mundo no me ha negado una oportunidad de estudio, una oportunidad de trabajo. Ya este año, queriendo Dios, termino 11, entonces hay que ser agradecido con las personas que han estado ahí. Todas las madres esperan que sus hijos regresen a casa. Algunas esperan horas, otras días. Algunas tienen el infortunio de que ese momento no llegue. Pero durante esas largas esperas y a pesar de la lucha que hoy, dice Patricia, valieron la pena, siempre existió ese momento, el cual cargan muchas madres, la culpa. Obvio, siempre, yo digo que todos los padres buscamos el porqué y siempre somos nosotros. Siempre somos nosotros los que uno se pregunta en qué fallé, qué hice, porque yo a él se lo gritaba de arrodillar, yo le decía, ¿en dónde estaba yo? Juan David, ¿qué pasó cuando usted cogió las drogas? Juan David, entonces usted siempre se pregunta, no, siempre nos vamos a sentir culpables. Usted logra entender cuando ya estamos en el proceso, porque a nosotros como padres también nos ayuda la alcaldía. Nos ayudan con psicología, con el mismo proceso que ellos tienen, nos lo brindan a nosotros, el acompañamiento, el no dejarnos de flaquear, pues cuando usted dice ya no más y usted no es la culpable, son decisiones que ellos toman, son esto, porque uno dice, pero tengo 3 hijos, ellas 2 porque son bien, si fui la misma la que yo los crié. Para Juan David, su proceso de recuperación marcó un punto de inflexión. Hoy, al mirar atrás, reconoce en otros habitantes de calle los reflejos de una realidad que él mismo vivió y que ahora observa con lucidez. A mí me da mucha tristeza. Me da mucha tristeza porque saber que yo estuve ahí y tengo gente que, cómo no sé, pero me reconoce. Y dice, Juan Negro, Juanda, es usted. Uy, me alegra de uno verlos ahí en el flagelo de la droga con el consumo, embalados para comprar una insulina de 50 para el consumo, y uno saber que uno estuvo ahí. Es algo muy triste, pero también muy confortante porque yo dije, yo pude, yo me detuve a tiempo y ya soy una persona totalmente diferente. La calle le dejó marcas que quizá no se borren, pero también aprendizajes que lo obligan a mirar atrás, reconocer errores y hoy desde otro lugar dar una voz de aliento a quienes lo necesitan. Que no pierdan la fe, que busquen ayudas, que ayudas sí hay. Hay tantos centros de rehabilitación, tanto privados como tanto que son pues totalmente gratuitos. La intención que vale es que esa persona se acerque a alguien de inclusión y le diga, yo quiero salirme de esto, porque todo empieza ahí. Cuando yo acepto que yo tengo un problema, ya eso es mucho cuento, porque usted ya aceptó que está enfermo, que tiene un problema. O sea, busquen ayuda, busquen que sí se puede salir adelante. Su mamá, ese bastión invaluable que resistió dificultades y batallas de esfuerzos permanentes, siempre hizo que valiera la pena. ¿Qué significa para vos? O sea, nueva vida. Ajá. Los 4 ceros, cuando un bebé nace, que empieza a marcar desde ahí. Y no renegar, porque sí es agotador, pero tener siempre la esperanza y nunca soltarlos, nunca dejarlos. Y esperar que, no, yo no estoy con la palabra de que yo ya se lo entregué a Dios. Yo ya no, entregárselo a Dios es como que siga así, a ver hasta dónde. Y entonces que Dios no, hay que poner, que ponemos nosotros la parte, el amor, el tiempo y no rendirnos porque yo no sabía que yo era tan fuerte. Yo no me conocía la fortaleza que yo tuve, el aguante, porque fueron casi 16 años. En donde uno dice, y son miles de historias. Pero yo siempre digo eso, yo nunca renuncié. Yo siempre, todos los días me levantaba con un sí se puede.
Salir de las drogas no fue una decisión personal, fue el resultado de una presencia que nunca se fue, una madre que resistió cuando todo parecía perdido y un hijo que hoy entiende que no todas las segundas oportunidades llegan solas. Gracias por continuar en este viaje hacia lo extraordinario. En una cabina de radio, la luz es secundaria. Allí mandan el sonido y el buen liderazgo de Emanuel Durán, quien dirige con precisión lo que no puede ver, pero que conoce de memoria. Nació prematuro y perdió la vista en sus primeros días de vida, pero eso no fue impedimento para que no soñara en grande. Creció rodeado de voces que por fortuna nunca lo limitaron, de una familia que apostó por él y de una radio que con el tiempo se convirtió en su lenguaje, su vocación y su lugar en el mundo. ¡Hey, Guillami! ¿Qué se dice, Pipo? ¿Todo bien o qué? ¿Qué hay por ahí, mi gente? Mi gente linda, mi gente bella de la ciudad de Barranquilla, de la Corporación Irión Jiré, Barranquilla. En una cabina de radio, donde la luz es secundaria y el sonido lo es todo, Emanuel Durán Marimón dirige con precisión. No mira pantallas, no lee gestos, pero escucha. Y en la radio, escuchar es poder, y a veces el único estrictamente necesario. Emanuel Durán es un joven de 24 años, bastante carismático, cariñoso. Yo soy un osito, yo soy muy tiernecito. Vengo de una familia clase media criado entre Barranquilla y Puerto Colombia, entre el río Magdalena y el mar. Y pues mis padres, mi familia en general, mis abuelas, mis abuelos, han luchado arduamente, incansablemente para que yo sea lo que soy hoy en día. Se han encargado de cumplir junto a mí cada sueño que me he propuesto. Emanuel nació prematuro y una condición médica le arrebató la vista desde los primeros días de vida, pero no le quitó la capacidad de soñar en grande. Yo soy 7mesino, diagnosticado con retinopatía de la prematurez. Cuando yo nací, mis pulmones no se habían formado totalmente y decidieron colocarme en la incubadora. La incubadora tenía una bacteria llamada Pseudomonas que afecta directamente a los ojos. También debido a la alta cantidad de oxígeno que recibí, para que se desarrollaran mis pulmones y pudieran estabilizarse, me quemaron ambas retinas. Entonces perdí la visión totalmente. Se intentó todo lo humanamente posible para que yo pues recuperara la visión, pero es la voluntad de papá y papá pues me dotó con otros sentidos para hacer lo que soy hoy en día. A pesar de su discapacidad visual, no creció escuchando palabras limitantes que lo hicieran pensar que era incapaz de hacer cualquier cosa. Su familia apostó por él desde el primer día que lo tuvieron en sus brazos y en cada etapa de la vida lo motivaron a llegar hasta donde está hoy. Mi mamá, mis abuelas, mi padre, mi hermana, toda mi familia, absolutamente toda mi familia, apostaron a mí y en todo momento me dijeron que yo podía. Nunca para mí hubo un no. Mi familia fue sí a todo y mis amigos han sido sí a todo también, mis colegas también han sido sí a todo y han apostado a mí. Y eso realzó mi autoestima indudablemente. Tuvo la gran fortuna de contar con buenos amigos y compañeros de estudio, quienes también fueron parte fundamental de su infancia. Una niñez sin exclusiones y llena de memorias que no requieren imágenes, solo recordarlas con el corazón. Fue una infancia totalmente normal, no me sentí excluido en ningún momento. Mis amigos pues la daban toda conmigo. Tengo bastantes recuerdos de mi pueblo, Puerto Colombia, de Barranquilla. Pasé entre esas dos ciudades, incluso Cartagena fue un momento también que es como mi tercera casa, porque también viví momentos chéveres en Cartagena cuando pequeño y pues bacano. Fue una infancia muy chévere, muy bonita. Antes de llegar a la radio, llegó a la música. El piano fue su primer lenguaje, su primer escenario y su primera forma de expresión. Yo estudié música en la Escuela Distrital de Arte y Cultura de la ciudad de Barranquilla. Aprendí piano y percusión. Me encanta el piano, adoro el piano, porque es el instrumento que me permite expresarme. Porque además de locutor y productor de radio y televisión, soy productor musical, beatmaker, artista
gospel actualmente, artista cristiano, y soy un compositor también para muchos artistas acá en la ciudad de Barranquilla, y pues debido a eso llegué también a la radio porque tiene que ver un poco con lo mismo, ¿no? La radio es música, entretenimiento, cultura, información. Entonces la infancia de Emanuel se basó en la música. Pero desde muy niño la radio estuvo presente en su vida, primero como oyente fiel, después como vocación y con el tiempo como una pasión que lo atrapó para siempre. Yo crecí escuchando mucha radio, pero como tal llego porque yo crecí con una marca muy importante de aquí de la ciudad de Barranquilla, y es La Mega. La Mega para mí pues, fue una emisora que marcó mucho mi infancia, incluso mi adolescencia, y tuve la oportunidad de conocer a James Pájaro, director de La Mega Barranquilla, que me abrió las puertas como artista, como figura del medio, y pude hacer varias cositas con ellos en La Mega, y yo dije, bueno, esto me gusta, esto lo quiero hacer, y la radio para mí fue lo máximo. Y desde ahí pues me enamoré de la radio. Fue en la academia donde Manuel encontró el espacio ideal para crecer. Estudió en la Corporación de Educación Integral Elión Giré, lugar en el que hoy también dirige la emisora. Allí se ha ganado el respeto y la admiración de su equipo, quienes lo llaman con cariño por su nombre artístico, M. Ey. Sí, el programa tiene que dejarse de hacer. Ey. Sí, claro. Son órdenes de arriba, son cosas que vinieron de un momento a otro. ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque sencillamente... A mí me han formado para hacer radio y televisión y contenido digital. Mr. Alvin Morillo, como cariñosamente yo le digo, nuestro docente de locución para radio y televisión aquí en la Corporación Elión Giré, pues ha encargado incansablemente de desarrollarme al 100%, y pues fue quien tomó esa osadía, esa valentía de decir, bueno, yo voy a desarrollar a este chico y voy a sacarle todo lo que tiene. Y bueno, pues con solo explicarme en dónde están ubicadas las perillas, los canales, los botones que llevan, el área de efectos, ya yo la puedo desarrollar porque tengo bastante sentido de orientación. Y en el computador trabajamos con lectores de pantalla. ¿Qué son los lectores de pantalla? Son unos sintetizadores a voz que me muestran todo lo que está pasando en la pantalla, videos, describen imágenes, leen todo lo que está pasando en la pantalla y por dónde me voy desarrollando en el computador, por dónde me voy moviendo. Emanuel realmente facilita mucho las cosas por su propia capacidad de aprender, por la persona que él es, por su personalidad como tal, porque ya trae adentro ese espíritu de que le gusta el tema de todo lo que es audiovisual. Eso lo convierte en una esponja para aprender todo lo que es el proceso de la producción audiovisual moderna hoy día. Realmente es un proceso donde hemos aprendido todo, donde hemos disfrutado, hemos aprendido de lo que es Emanuel también como persona, porque una persona con una discapacidad visual en el mundo audiovisual, todo el mundo se pregunta cómo hace para manejar los equipos, cómo tiene el concepto de todo. Para sus docentes el reto nunca fue la discapacidad, sino cómo adaptar la enseñanza a un talento que ya estaba ahí, demostrando que cada desafío que se presenta en la vida depende de la manera como se mire. Se hace como un diagnóstico, una caracterización del estudiante desde que tenga la capacidad, por ejemplo, en este caso de él, de escuchar, de aprender y ver cómo él podía aprender lo que nosotros podíamos enseñarle. Nos adaptamos y afortunadamente creo que fue un proceso exitoso, digamos, desde el tacto de mostrarle cómo son los equipos, dónde están ubicados los botones, luego enseñarle los procesos de dónde están los diferentes software. La tecnología se convirtió en aliada para Emanuel y le ha permitido trabajar como cualquier otra persona. Desde que se graduó, Emanuel, o mejor M como es conocido, dirige la emisora de su institución educativa. Produce, coordina equipos y crea contenidos e incluso conduce de manera magistral él solo un espacio radial con casi 3 horas al aire diarias sin ver una sola pantalla. Nosotros las personas con discapacidad visual contamos con software tanto en nuestros dispositivos de cómputo y en nuestros dispositivos móviles. Es un lector de pantalla que nos indica todo lo que va pasando en la pantalla a través de voz, y por medio del teclado nosotros podemos mover el computador. Con toda la actitud, con todo el power, con todo el flow. Así es, completamente al aire el break, el mejor parche de las tardes. Aquí arrancamos con toda la actitud. Pero este proceso no solo cambió su vida,
También ha permitido que docentes y compañeros aprendan una forma distinta de hacer radio. Hemos aprendido de las herramientas tecnológicas que él nos facilitó y nos enseñó para poder manejar todo lo que es la tecnología, ¿cierto? Porque me imagino que él le habrá mostrado cómo tiene los lectores de pantalla, cómo se ayuda con distintas aplicaciones para poder hacer todo lo que ustedes ven y que la gente se pregunta cómo, pero que sí es posible. Un camino que abrió puertas para muchos más. A raíz de su proceso exitoso, aquí en la Corporación El Bien Jiré Barranquilla, han llegado un grupo importante de personas con este tipo de discapacidad que han hecho procesos tan exitosos como las capacidades que ellos mismos traen, ¿cierto? Y de los apoyos que reciben de su familia, porque es un proceso que realmente necesita de ambas partes, desde lo institucional y desde lo familiar. Para Emanuel, la radio es compañía, un medio íntimo que no necesita verse para sentirse. La radio es cercanía, inmediatez. Pienso que la radio es lo más cercano a estar acompañando a alguien en su carro, en su casa. Yo siento que puedo hablar con el oyente que está trabajando, que está pues en su casa, que está en su vehículo. La radio es compañía e inmediatez porque la información llega primero a la radio. Ahora con el tema de las redes, la información se filtra más rápido por redes sociales, pero yo creo que la radio nunca va a morir porque la radio tiene esa inmediatez que de pronto otros medios no tienen de una. M siente que apenas comienza, que aún le falta mucho por dar, tanto en la radio como en la música, y seguro le espera un futuro prometedor. ¿Cuál es ese sueño que te falta por cumplir? Muchos. Yo no he dado ni el 10% de lo que yo tengo para dar. No lo he hecho. Y Dios sabe que es así. A mí me faltan muchas cosas por hacer en el ámbito radial en la ciudad de Barranquilla, en Colombia y en el mundo entero, y también en la música cristiana como lo estoy haciendo actualmente. Espero con el pasar del tiempo demostrar para qué estoy hecho y agradar a todas las personas que lo han dado todo por mí y yo igualmente darlo todo por ellas. De igual manera, quiere seguir demostrando que la radio también es un espacio de inclusión y que los micrófonos están abiertos para todos. Porque la radio no conoce de razas, no conoce de rangos de edades. La radio es para todos y a la muestra un botón. En un mundo obsesionado con lo visual, Emanuel confirma una verdad esencial, que lo más importante no siempre es lo que se ve, tampoco lo que se escucha, sino lo que se percibe. Yo digo que es el arte de hacer radio, el arte de sentir que estás hablándole a un público, a un oyente, que estás dirigiendo un equipo, porque yo soy productor general de esta emisora y pues me toca compartir con estudiantes, con artistas invitados que vienen, con profesores de nuestra institución, y siento que a través de la radio conecto con ellos porque me permite ser yo. La radio permite tener esa personalidad y poder desarrollarla, permite ser como eres. O sea, la radio es el medio donde te puedes desarrollar más fácil. Lo esencial es invisible a los ojos, es una frase que siempre va conmigo. Es importante que veamos más allá, que descubramos otros sentidos, otras emociones, otros valores que tiene la vida. Y creo que al pasar del tiempo yo he demostrado eso, que cuando se quiere se puede. Emanuel ha podido desarrollar de manera extraordinaria sus otros sentidos. Para él todo esto ha sido posible gracias a la fe. Para mí hay un versículo bíblico que ha sido un pilar en mi vida, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si tú pones en las manos de Dios todos tus proyectos, si tú pones en las manos de Dios tus sueños, tú los puedes alcanzar, pero tienes que tener mucha fe y mucho apoyo de tu familia, tus amigos. Tu entorno es muy importante para tu desarrollo. Y si yo pude, tú que me estás viendo desde tu casita, desde YouTube, desde cualquier red social, tú también lo puedes lograr. Que este 2026 vino como haciendo desastre. Un abrazo para la gente de Rec Más Noticias. Están por aquí visitándonos el día de... Hoy, además de producir y coordinar contenidos, Emanuel demuestra que la radio puede ser un espacio de inclusión, donde el talento pesa más que cualquier limitación. En un mundo que privilegia la imagen, Emanuel nos enseña que no todo lo importante se ve, pero todo lo que importa se siente. Y así terminamos nuestro viaje hacia lo extraordinario. Que estas 3 historias no se queden solo en la pantalla, sino también en la conciencia. Porque aquí lo que nos une son las historias, pero contadas de otra manera. Hasta pronto.